Hasta ayer en el ayuno le decía: Señor, si usted tiene otro vaso para que este mensaje sea expuesto adelante, usted puede hacer que todavía esto se vuelva atrás. Pero tengo un mensaje, hermanos, de hace rato. Traigo la voz de Dios para el pueblo. Aquel que lo crea va a escuchar la palabra de Dios. Por favor, estén sobre sus pies en el nombre del Señor Jesús. Confío en que ya usted haya orado por el predicador. Yo he orado para que Dios hable a su pueblo. Ubíquese como referencia nada más en el libro de Mateo. Por favor, todos en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Mateo, solamente para referencia, ubíquese en el capítulo 1. Y estando allí, usted va a mirar para atrás. En su Biblia debe aparecer una hoja en blanco o un espacio en blanco. Los que tengan la Biblia, por favor, levanten esta hoja y vamos a levantar la palabra de Dios en alto. Por favor, los que tengan su Biblia física, levanten esa hoja. Quiero que todos levanten esa hoja bien en alto, por favor. Esta va a ser la lectura de la palabra de hoy. Amén. Por favor, todos los que tengan su Biblia física, tráigala al altar en este momento y la van a dejar en el altar. Este mensaje jamás va a salir de sus corazones y de sus mentes. Ninguna Biblia debe quedar en los puestos. Ninguna Biblia debe quedar con las visitas. Abiertas, por favor, si en lo posible. Bueno, agradezco al Ministerio de Red de Familia por la invitación. Hermana, yo sé que teníamos un compromiso del tema, pero orando al Señor, Dios me ha puesto este tema. Este altar se va a llenar de la palabra de Dios. Por favor, si es posible, súbase hasta este lugar. Ninguna Biblia debe quedar en las sillas. Agradezco a las damas jóvenes por la decoración. Mara Nancy. Apalancamiento. Los hermanos de recepción ahorita me van a ayudar para verificar que ninguna Biblia haya quedado en los puestos en los puestos de los hermanos, en los asientos. Dios me ha dicho, este mensaje jamás va a salir de su mente y de su corazón. Y así confío que va a ser. Algunas de las personas que están aquí, les escribí para que me ayudaran a ayunar, a orar por este mensaje. Y cuando desarrolle este mensaje, usted se va a dar cuenta del calibre de mensaje que traigo. No es para decir ¿por qué él? ¿Por qué esto? No. Traigo un mensaje demasiado pesado, pero usted lo va a escuchar en esta hora.
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, todas las personas que tengan su dispositivo móvil, celular, vamos a hacer una pausa tecnológica por estos minutos que restan de la palabra de Dios. Amén. Todavía siguen trayendo Biblias. Esto tiene un significado que ahorita usted lo va a conocer. Gritando muy fuerte, gloria a Dios, usted podrá sentarse en esta mañana. Parece que al comenzar este mensaje no leímos nada de la palabra de Dios. Solamente una página en blanco fue vista por usted y por mí. Escuche esto. Para traer este mensaje tuve que consultar varias fuentes, no solo una, ni dos, ni tres. Este mensaje carga un mensaje que usted va a grabar por el resto de sus vidas. En la primera fuente que consulté, el libro Manual Bíblico de Bolsillo, dice, se habla de unas 4,000 veces en que el Antiguo Testamento se usa esta expresión, así dice el Señor. Específicamente relacionan su origen con Dios. Es una afirmación bastante recurrente. Dios habló, Dios me habló, palabra de Jehová que vino a mí. Estas expresiones siempre llamaban a la humanidad a oír la voz de Dios desde la eternidad, o un llamado desde la eternidad. Ninguno quería ejercer el rol de profeta. El profeta estaba encargado de ser el mensajero de Dios al pueblo. Debía establecer la verdad y no la mentira. Debía llamar a regresar a la verdad cuando el pueblo se hallaba en decadencia o en apostasía. Jonás no quería ir a Nínive porque el mensaje que cargaba sobre sus hombros era un mensaje de juicio. Jonás en varias ocasiones quiso escapar de la voluntad de Dios. Y escuche esto, Dios le había dado un mensaje para exterminar a un pueblo. En el no arrepentimiento de ese pueblo, Dios iba a ejecutar un juicio tremendo. Pero qué noticia llevaba a Jonás sobre sus hombros. Para cuando Jonás se paraba a lo lejos a ver a Nínive, creo que miraba y se imaginaba a las familias en las noches compartir. Los niños naciendo, jugando en las calles. Y Jonás decía, tengo un mensaje que no va a agradar a este pueblo. Escuche esto, Jeremías no quería hablar más en el nombre de Jehová. El pueblo lo tomó cierta vez y querían matarlo. Y trajo el rey otros profetas para escuchar las profecías que ellos querían escuchar y no la voz de Dios. De modo que Jeremías, el rey le dice a Jeremías, cada vez que tú abres la boca es para traer juicio sobre este pueblo. Mejor voy a escuchar. Y lo meten en unas cisternas, pero cierto momento lo sacan y el rey le dice, ahora declárame la palabra que Jehová trajo a través de ti. Y Jeremías dijo, no es otra. Tú vas a morir y este pueblo va a ser entregado. Escuche esto, el profeta Natán fue el encargado de dar el juicio sobre el rey. Un rey como David, que la gente gritaba, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Natán cargaba un mensaje para él que no quería llevarle porque era un hombre que había matado a 10,000 personas. ¿Cómo decirle a un hombre que ha matado a 10,000 personas que le traigo el juicio para su casa? Nadie quería escuchar el mensaje de Jonás. Nadie quería ser un profeta. Escuche esto. La gente no quería escuchar el mensaje de Jonás porque nadie
Diga conmigo amén. Nadie quiere ser destruido. Pero el mensaje de Jonás, aunque se vestía de juicio, trajo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento provocó la misericordia de Dios sobre todo un pueblo. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Nadie quiere escuchar el mensaje de Juan. Un mensaje tosco, sin rodeos, sin maquillaje. Nadie quiere hoy en nuestros tiempos escuchar ese tipo de mensaje. Ese tipo de mensaje está siendo extinto de nuestros púlpitos. Porque así son los verdaderos hijos de Dios, extraños para todos. Pero el mensaje de Juan era la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino. El mensaje de Juan hizo que muchos corrieran al río para ser bautizados. Y aún Jesús se movió a la obediencia de la palabra por el mensaje de Juan. Juan le decía: Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Escuche esto: la palabra de Dios debe ser predicada hoy tal y como está escrita. Alabanzas al Señor Jesús. Nadie quiere oír el mensaje de Jeremías, porque siempre era un mensaje que iba en contra de lo que Israel se había convertido. El mensaje de Jeremías es una voz de alerta para tratar de decirle al pueblo a voz en cuello que la esclavitud se acerca. Escuchen, aún el pueblo de Israel desechó la palabra del profeta. Lo enviaron a una cisterna, pero aun que lo enviaron a una cisterna, la voz de Dios salió de la cisterna y cumplió la profecía que Jeremías dijo. Es por eso que en esta mañana quisiera predicar bajo el tema: así dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Otra fuente que traje para este mensaje se llama el libro Se hizo hombre. Declara lo siguiente: de Pablo Koff, expresa que desde la época de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, esta hoja donde no hay nada escrito, escuche esto, voy a decirles qué pasó en ese tiempo. En esta hoja transcurrieron 400 años. A este lapso se llama el periodo de silencio, porque durante todos estos años en donde esta hoja dividió el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años en donde no se levantó ni un profeta. Nadie hablaba de la voz de Dios. De las 4000 veces que los hombres de Dios dijeron: así dijo Jehová de los ejércitos, no fue en este periodo de tiempo. Sin embargo, hubo muchos sucesos de gran importancia durante ese periodo. Y es ahí la importancia donde llamo a los predicadores a no simplemente traer un mensaje vacío, un mensaje donde solamente se limite a este libro. Escuche, con todo respeto, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero nosotros los predicadores tenemos la obligación de nutrirnos de otras fuentes para poder traer al pueblo la verdadera palabra de Dios. Descubrir cómo fue, qué pasó, qué se hizo, qué quiere decir. Escuche esto: indagar. En esos 400 años, los partidarios del helenismo. El helenismo era un periodo de la cultura griega que inicia con Alejandro Magno y se caracteriza sobre todo por la absorción, escuche esto, de elementos de las culturas de alrededor de Asia Menor y de Egipto. Israel estaba como una esponja absorbiendo culturas de otros pueblos. Ahí fue donde se levantó una fuerte filosofía: Platón, Aristóteles, Sócrates. En medio de ese periodo de tiempo fue donde se gestó que las personas pudieran pensar de una manera diferente, y fue el tiempo propicio para que el Mesías viniera, donde la mente estuviera abierta para recibir otro mensaje, porque antes no era así.
Ahora entendemos, escuche, la importancia de cuando nos hablan Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos de alguna manera estaban siendo parte del propósito de Dios. Y ese periodo de helenismo trataba de amalgamar o hacer un mix y confundir, escuche esto, a las divinidades de los diversos pueblos. La política que se presentaba era una amenaza a la fe monoteísta del pueblo de Israel. En el año 175 antes de Cristo, la mayoría de los judíos perdieron su ciudadanía. En las cercanías del pueblo donde ellos adoraron, se construyeron gimnasios en los cuales los jóvenes hacían ejercicios, luchaban, se lanzaban discos desnudos. Hasta los sacerdotes y jóvenes abandonaron el templo para participar en la gimnasia. Los judíos helenizados se vestían de estilo griego, ya se avergonzaban de estar circuncidados. A pesar de la oposición de los judíos temerosos, los mayores de edad, la nueva generación estaba dispuesta a dejar la antigua fe de sus padres. Bendito sea el Señor. El helenismo sirio llegó a su colmo cuando en esta página, escuche lo que pasó en este periodo. Antíoco, que fue un hombre importante en esa época, desató una encarnizada persecución contra los judíos. Dio órdenes de terminar con el judaísmo e implementar en su lugar el culto al dios Zeus, la principal deidad de los griegos. Los sirios saquearon el templo de Dios, colocaron en el santuario la estatua de Zeus. Esto lo llamó Daniel 11:31 como la abominación desoladora. Asimismo convirtieron las habitaciones del templo en burdeles públicos. Escuche esto: y quemaron todos los libros sagrados, de modo que se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, y quien se encontrara leyendo el libro sagrado era muerto. Señal del antiguo pacto, era todo borrado. Se decretó que se sacrificaran cerdos, el animal más inmundo para Dios en aquel momento, dentro del recinto del templo, lo cual era un acto abominable que repugnaban los judíos. La Biblia Scofield, en su versión, indica que en el año 168 se prohibió el culto del templo y el pueblo fue condenado a comer cerdo. Alabanzas al Señor Jesús. Al ser expulsados del templo, los judíos, en un esfuerzo por mantener viva la fe a Dios, crearon algo, una palabra que nosotros en el Nuevo Testamento escuchamos una y otra vez. Ellos dijeron: no tenemos templo, no tenemos donde. Allá se metió los dioses griegos. Pero escuchen, ellos crearon algo que llamaron la sinagoga. ¿Les suena parecido esa palabra? En la sinagoga estudiaban las escrituras, se reunían para hacer su parte devocional, guardaban el Sabbat. Parece ser que la experiencia de esclavitud, escúcheme esta expresión, parece ser que la experiencia de esclavitud terminó con la tendencia que ellos tenían a la idolatría. Era necesario que Israel pasara por eso. Esto y mucho más aconteció durante el silencio de 400 años, donde nadie se atrevió a decir: voz de Jehová. Escuche esto: donde no había profeta de Dios, donde Dios guardó silencio por 400 años. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años donde Dios no pronunció palabra? El silencio de Dios no es favorable para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero escuchar la voz de Dios, venga como venga, pero oír su voz. Aleluya. El Salmo 83 es un cántico de Asaf que él decidió encabezar con la siguiente frase: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Él estaba pidiendo victoria sobre los enemigos porque sabía que el silencio de Dios puede ser fatal en medio de la guerra.
Alabanzas al Señor Jesús. Dígame si no es necesario escuchar la palabra de Dios en estos tiempos. Que Dios nos hable como tenga que hablarnos, pero que nos hable, aleluya. Escuche esto. Pero ¿qué pasó antes de esos 400 años de silencio? ¿Qué hizo que Dios no quisiera hablar más? Porque Dios de repente decide: por 400 años no les voy a hablar, voy a estar callado, voy a estar mudo. ¿Qué pasa? Malaquías es el libro anterior a esa página blanca. Y escuche, ese libro encabeza de la siguiente manera. El primer versículo que usted encuentra dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Tenía Malaquías una tarea bien difícil de decirle al pueblo por qué Dios se iba a quedar callado, porque Dios estaba tan ofendido con ellos. Hermanos, Malaquías tenía esa tarea penosa. Pero el verso 6 comienza a narrar el por qué Dios se sentía así. ¿Cuál es lo que Dios le provocaba para que en los próximos 400 años no hubiera palabra de Dios? Verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, y quiero hablar a esta iglesia de Gaitán, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Escucha la palabra que Dios trae. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es tiempo de temer a Dios. Es tiempo de temer al Señor Jesús. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, porque ellos ya ponían sobre la mesa cosas impuras o lo peor de su manada, cuando Dios mandó que se trajera lo mejor, lo perfecto, lo que no estuviera cojo, lo que no estuviera ciego. Pero escuche esto: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, no es malo. Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, dice Jehová. Presenta pues a tu príncipe. ¿Acaso él se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ay, hermano, es que a veces nosotros hacemos cosas que no haríamos delante de los príncipes. Escuche esto: a veces nosotros a Dios le llegamos tarde a los cultos, pero quizá a los reyes no le llegaríamos tarde, a nuestros jefes no le llegaríamos tarde, a los hombres no le llegaríamos tarde. Hablaba con alguien esta semana y le decía: mira, aquel hombre en plena predicación y está masticando chicle, parecía un acto tan pequeño, pero escuche, yo sería incapaz de pararme frente al CEO de la compañía masticando chicle. Escuche esto: ve frente a los príncipes a ver si te acepta la ofrenda que llevas. Escuche esto: llegamos a las reuniones tarde, llegamos al culto tarde, estábamos pendientes del celular en medio del culto. Estarías frente al príncipe, estarías frente a tu jefe, estarías frente a un alcalde, estarías frente a un director, estarías frente al presidente mientras él te habla pegado del celular. Creo que no. Ve y ofrece eso a los príncipes de la tierra, a ver cómo te miran. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Dice estas cosas, dice Jehová de los ejércitos: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Escuche esto, hermanos: cada que nosotros hacemos un sacrificio aquí, Dios nos recompensa, Dios lo paga. Dios es el que mejor paga, Dios es el mejor patrón que hemos tenido. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Por eso nuestro servicio no debe ser mediocre. Por eso nuestro servicio no debe ser a medias. Por eso nuestro servicio no debe ser porque me toca. ¿Acaso sirve alguien a Dios de balde? Escuche esto:
Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré más ofrenda, porque desde donde se pone el sol hasta donde nace es grande mi nombre. Dios no necesita nuestra exaltación para Él ser grande. Dios no necesita que lo engrandezcamos para Él ser grande. No, 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 porque donde se sale el sol hasta donde se opone es grande el nombre del Señor Jesucristo en sí mismo. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, escuche, por favor, vaya siguiéndome con la palabra de Dios. Estoy en Malaquías, el capítulo 1, el verso 6 en adelante. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Quise leer esto muy detenidamente porque escuche, hoy llegamos al punto de despreciar la palabra de Dios. Hay tanta abundancia en nuestra mesa que decimos, esto lo quiero comer, esto no lo quiero comer, esto me parece que va con lo que pienso, esto no es lo que yo pienso, esto me gusta, esto no me gusta. Es su alimento despreciable, la palabra de Dios. ¿Acaso estamos poniendo como inmunda la mesa de Jehová? No, 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 yo creo que es momento de entender que la palabra de Dios, venga como venga, aleluya, es la palabra de Dios, aleluya, y hay que escucharla. Alabanzas al Señor Jesús. A mí no me parece lo que dijo el predicador. A mí no me parece, yo no pienso así. Su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Siguiente verso, por favor. No, escuche lo que dice la palabra de Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y menospreciad, dice Jehová de los ejércitos. Hay gente en nuestros templos y en nuestras iglesias fastidiada del evangelio. Por eso le dije, es una palabra que está muy pesada. Esta palabra no es fácil de digerir, menos en nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos, voy a decir algo que no tengo aquí en este bosquejo, pero que Dios trae a mi mente ahora. En nuestros tiempos nos estamos acostumbrando a tomar la leche, pero a despreciar el alimento sólido. Nos gusta traer los predicadores que nos hacen cantar, que nos hacen danzar, que nos hacen brincar, que nos hacen llorar con su mensaje. Dios te ama, Dios te quiere, Dios, adelante, vamos con toda. Dios va a resucitar lo que está muerto. Dios va a salvar tu familia. Queremos escuchar esos mensajes. Queremos escuchar que Dios nos va a poner muy en alto, que Dios nos va a respaldar, que Dios va a hacer una cosa y la otra. Escuche esto. Queremos escuchar ese mensaje, pero el mensaje de Juan, de de Jeremías, de Zacarías, de los profetas, no lo queremos escuchar. Escuche esto. Alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Nos acostumbramos a vivir de la leche. Trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito en que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica lo dañado a Dios. ¿Qué estamos sacrificando para Dios? Hermano, mi tiempo para Dios es lo que quede. Es lo que quede. Hoy madrugamos para el ayuno y voy a hablar la palabra de Dios como Dios la trajo aquí. Solamente el ministerio de damas jóvenes y el ministerio de jóvenes se hallaban aquí. 2 o 3 hermanos distintos a ellos. Toda la iglesia fue convocada. Pero ¿qué pasa hoy en nuestros tiempos? Va a pasar algo y usted lo va a poder vivir ahora. Porque soy yo gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El Dios eterno
nosotros le estamos reduciendo el tiempo. Contradictorio. Al Dios eterno le estamos reduciendo el tiempo. Hermano, que termine el predicador, pero ya, porque me tengo que ir. ¿Sabe qué hacían los judíos? Todo un sábado, todo un sábado, todo un sábado, todo un día dedicaban al Dios. Y nosotros estamos mediodía acá y estamos desesperados por irnos para la casa. Se nos da 2 horas, 2 horitas se nos hacen una eternidad. Una eternidad, hermano. Queremos irnos para la casa. El Dios eterno siendo reducido en tiempo por la obra de sus manos. ¿Qué palabra es esta, hermano, que nos estás trayendo? No queremos escuchar esta palabra. Traigo una palabra que va a redarguir tu corazón, que va a reteñir en tus oídos. La palabra no deseada, esa traigo. Aleluya. Malaquías 1:6 al 14 sigue diciendo Dios en este libro: tanto fue la cosa que Dios dijo, voy a maldecir sus bendiciones. Colóqueme por favor esa frase: voy a maldecir sus bendiciones. Hermano José, estábamos en el Espíritu. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Bendito tu arteza de amasar, bendito el vientre de tus vacas, el vientre tuyo. Todo Dios lo va a bendecir. Pero acá Dios le está diciendo: voy a maldecir tus bendiciones. Tremendo esto. Habéis hecho, escuche esto, verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?, decía ese pueblo. Hermanos, hoy en día queremos dibujar con palabras el pecado. Nos hemos vuelto tan endebles al pecado. Mire, hay predicadores que ya no quieren predicar en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, del movimiento LGTBIQ+, porque temen que sean demandados. Pero ¿qué vamos a hacer si es la palabra de Dios? Nuestros predicadores de antes, hermana Gloria, no le temían las palabras ni las piernas para predicar en contra del pecado. Preferían ser decapitados, muertos, encarcelados, apedreados, pero predicar la verdad de la palabra de Dios. Hoy nos estamos escudando detrás de un púlpito con las palabras que el pueblo quiere escuchar. Alabanzas al Señor. Si alguien peca, corremos a felicitarlo. He visto como algunas personas en internet, algunos que cantaban con nosotros ya no cantan aquí, le cantan al mundo. Algunos que tocaban aquí ya no tocan aquí, le tocan al mundo. Y se van de giras y hacen cosas y otras. Me sorprende que aún los mismos cristianos veo ahí debajo de su post: a tal persona le gusta. Le gusta y son hermanos de nuestra iglesia. ¿A qué punto hemos llegado, hermanos, de tolerar, a correr, a felicitar, a dar un me gusta al pecado? Escuche esto: fueron formados en la iglesia, pero el mundo los arrebató. Escuche, si alguien cae en pecado, estamos diciéndole: ay, felicitaciones por su nueva criatura. Si alguien comenzó a vestir indecentemente, le estamos diciendo: ay, cómo te ves de linda, cómo te ves de bonito. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? La Biblia dice: pero hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y que ponen, escuche esto, estas cosas como justicia. Por eso hasta ayer le decía: Señor, yo no quiero llevar ese mensaje a tu pueblo, porque es un mensaje duro, lo conozco, me lo diste, pero no lo quiero llevar. Pero si es tu voluntad, que sea escuchado.
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ay, hermano, hay gente que ya no ofrenda, hay gente que ya no diezma, hay gente que ofrenda lo peor, hay gente que ofrenda las monedas, hay gente que ofrenda lo que les quedó. Pero escuche esto, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Estaba el Señor indignadísimo con lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y siempre decimos esto: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Escuche esto, pero el texto no termina allí. Nosotros siempre lo dejamos ahí. El texto dice, reprenderé también por ti a vosotros el devorador. No destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones tendrán que decirte bienaventurado. En el trabajo tendrán que decirte bienaventurado. Con los que están a tu lado tendrán que decirte bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Escuche esto, dice Jehová. Que Dios le diga a un pueblo, usted me ha hablado violentamente. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hay crisis de liderazgo. Tengo que volver a decirlo. Hay crisis de liderazgo. En nuestra iglesia el enemigo se ha ensañado con los líderes. No sé si alguien lo ha notado. Tengo que hablar la palabra de Dios como Dios me la dio. Hay otros que dicen, ¿para qué servir a Dios? ¿Qué provecho tiene esto? ¿Qué cansancio? ¿Qué desgaste? Mejor me voy para esto, mejor hago aquello. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que hemos hablado contra ti, por demás es servir a Dios. Otros dicen, ¿para qué me guardo en santidad? ¿Para qué nos afligimos en la presencia del Señor? ¿Para qué oramos tanto? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué vigilamos? ¿Para qué estamos invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? Alguien se está preguntando eso y ha abandonado las sendas. Decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Muchas veces algunos hermanos con que he tenido consejería me han dicho, hermano, yo no entiendo por qué los impíos prosperan y yo no. Yo me guardo para Dios, yo obedezco a Dios, pero ¿por qué Dios no me bendice a mí como veo que bendice a otros? Todo esto pasó antes de esos 400 años y Dios estaba indignadísimo y ¡pum! Entran los 400 años de silencio de Dios. Dígame si hoy estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios o no, como venga. Pero esto de 400 años no era nuevo para ellos. 1500 años después, antes aproximadamente, hubo un periodo de 400 años de esclavitud. Estos, por favor, póngame Éxodo 1:1. Alguien está aprendiendo de la palabra de Dios esta escuela dominical. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, diga conmigo, 70. Y José estaba en Egipto y murió
José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron. Diga conmigo, fructificaron. Diga conmigo, se multiplicaron. Diga, fueron aumentados. Y finalmente diga, fueron fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Este tiempo fue indicado increíblemente, escuche esto, cuando Dios llamó a Abraham. Por favor, colóqueme Génesis 15:13. Génesis 15:13. Estamos en una escuela bíblica, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Egipto no era tierra de ellos, era tierra ajena. Será esclava allí. Escucha esto: será oprimido, ¿cuánto? 400 años. Y Abraham ni siquiera había tenido hijos. Tremendo es Dios. Por eso cuando Dios te diga una palabra, créele, porque Él cumple. Voy a volver a decirlo: créele, porque Él cumple. Alabanzas a Dios. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Habla de los juicios a través de las plagas. Juzgaré yo. Dios le dio unas plagas tremendas. Y después de esto, escuche esto, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo salieron los del pueblo de Israel? Con oro, con plata, con joyas, porque los mismos egipcios le dieron esto. Pero Esteban, antes de morir, confirma esto en el capítulo 7 de los Hechos 7 verso 6: y le dijo Dios así, que su descendencia sería en extrema en la tierra, y que se reducirían a servidumbre y los maltratarían. En fin, todo esto. Lo que me llama la atención es ese encabezado de los versos de Éxodo, en los primeros versículos, que dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía las historias de José. No tenía experiencias con el Dios de José. Nadie le había interpretado un sueño, porque José era el intérprete de sueños. No tenían experiencia con el Dios de José. Nadie le había hecho bendecir su casa, porque José tenía la bendición de Dios sobre su vida. No otro, escuche esto: nadie le había sido fiel con él, aún al punto de guardarse su mujer. Escuche esto: nadie le había hecho un milagro. José le había hecho el milagro de prosperar toda la nación. Nadie le había hablado del Dios omnipotente. José sí le habló a su rey en su momento, pero se levanta este rey. Había toda una generación ahí viviendo. No habían 70 ya. Escuche esto, porque entraron 70, pero había solamente uno. Dios no necesita multitudes. Aquí somos muchos, pero Dios solamente necesita una persona para hacer estragos en la humanidad, para llenarlo de su poder, de su gloria. Yo quiero ser esa persona. Alabanzas al Señor Jesús. No quiero ser del montón, no. Aquí hay gente que le gusta estar en el montón. Aquí hay gente que le gusta estar en el anonimato, pero Dios solamente necesita a alguien para bendecir toda una nación, toda una casa, para entrar la salvación a un hogar. Aleluya. Dios solamente necesita a uno. Yo no sé si está ese uno esta mañana aquí. Escuche eso: había toda una generación de israelitas, pero la Biblia dice que este rey no conocía al Dios de Jacob. Pregunta:
Los israelitas se dedicaron a multiplicarse, a expandirse, a crecer, pero no a mostrar a Dios ni a sus prodigios. Este es el tiempo en que el pueblo de Dios debe mostrar los prodigios, las señales, los milagros que lo acompañan de la palabra de Dios, respaldada por su Espíritu. Escuche esto: nosotros somos llamados, y la iglesia ahora, en el llamado que tenemos a las 2, deberíamos estar todos volcados a mostrar la gloria, la magnificencia, el poder de Dios en las calles. Que nos vean que fortalecemos el reino de Dios, que nos vean que predicamos al Dios omnipotente. Pero había una nación que estaba solamente dedicada a crecer, a expandirse, a multiplicarse, a ser bendecidos, pero no a mostrar a Dios. De modo que el rey de aquella época no conoció a Dios ni por una historia que alguien contara. Los israelitas se dedicaron así. Era una generación, escuche esta expresión que Dios me dio, era una generación estéril de milagros. Era una generación estéril de experiencias con Dios, estéril de relación con Dios. José sabía que era ser guardado en la cisterna, ellos no. Sabía que era tener sueños, que Dios le mostrara las cosas. Hoy en día necesitamos líderes que Dios les muestre los mensajes que tienen que predicar, que Dios le muestre cómo es que deben de aconsejar, que Dios le muestre cómo es que deben de ir a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. José sabía este secreto. Dios le mostraba en sueños antes de que las cosas sucedieran. Escuche esto: él sabía que era que Dios lo bendijera en todo lo que tocaba. Hoy necesitamos ser bendición en los empleos donde estamos con nuestras manos, en donde trabajamos, lo que hacemos sea impactado por la bendición de Dios. José había visto a Dios en la cisterna, lo había visto en la soledad, lo había visto en la cárcel. Sabía de un Dios que sabía abrir cárceles, que anunciaba lo por venir, que daba sabiduría en tiempo de crisis. Sabía de un Dios que lo supo poner todo en su lugar, que los puso a él como el segundo al mando en todo el reino, y a sus hermanos. Escuche esto: de alguna manera sus hermanos sabían que ellos habían sido bendecidos bajo la sombrilla de José. Pero lastimosamente Jacob, José y sus hermanos mueren. Toda esa generación desaparece de Israel. Hubo una generación en ese momento que se levantó, que poco a poco se fue alejando de Dios. La generación después de José, una generación que tuvo un cruce especial, un cruce en donde una generación no conocía a Dios, el Dios verdadero, y un cruce donde se levanta un rey que no conocía a Dios. Esas dos cruces, ese cruzarse en el camino fue fatal para el pueblo de Israel, de modo que lo trajo 400 años de esclavitud. Escuche esto: prácticas que antes Israel no tenía, las terminó haciendo. Como que terminó pasando sus hijos por el fuego en sacrificio, terminó comiéndose a sus propios hijos por causa de hambruna, terminaron adorando y construyendo altares a otro Dios, terminaron haciendo alianzas con otros pueblos, terminaron casándose y dándose en casamiento con otras naciones que Dios no les había permitido, en yugo desigual. Terminaron invocando espíritus que no eran el espíritu de Dios. Escuche esto, hermanos: ahora estamos yendo hacia un lugar que no deseamos. La Biblia dice que en los postreros días se levantará un líder que se levantará contra todo lo que se llame Dios. Y este movimiento ya ha comenzado, hermanos. La Biblia que ustedes ven aquí en algunas iglesias ya no la tienen, hermano. Todo es por dispositivos móviles. En algunas escuelas se prohíbe llevar la Biblia o hablar de ellas, las religiones, pero por el contrario se fomenta el movimiento LGTBIQ+, se fomenta el satanismo y el ocultismo. Escuche esto: tome esta generación como ejemplo. Bendito sea el Señor. El líder que se levantará al final de los tiempos ya se ha ido fomentando. El Papa de nuestra época fue capaz de decir en una entrevista cómo
podremos volver a juzgar a una nación que es actual, a un pueblo, a un mundo que es actual, con una Biblia tan anticuada. Tenemos que reformar la Biblia, tenemos que reformar las cosas que se dicen allí. Hermano, este libro ha traído la salvación a nuestra casa. Este libro es la palabra de Dios, y Dios dijo: ni una palabra, ni una tilde, escuche esto, quedarán o pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ya vamos dando pasos agigantados hacia ese cruce, que se dio en ese momento. Escuche esto: se están levantando líderes sin temor a Dios. Ahora, hermanos, falta solamente una parte. Los líderes ya se están formando, ya saben que se van a levantar contra todo lo que se llame Dios. Y así lo están haciendo los Juegos Olímpicos. Se levantaron de una manera, de un movimiento LGTBI+, hermanos, que todas los niños están siendo adoctrinados. Hoy usted no se confíe de que ellos están viendo televisión y muñequitos. No, en los muñequitos están besando mujeres con mujeres, hombres con hombres, y así sexo indefinido. Escuche esto: temo, Dios me decía, de una generación que dentro de 5 a 10 años Sodoma y Gomorra resucitará. Escuche esto: porque nuestros niños que ven y están siendo adoctrinados en las escuelas tienen hoy 5, 7 o 10 años. Esa generación crecerá y se levantará adoctrinada si esta iglesia no hace algo ya. Estoy hablando con la iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Aleluya. Jesús dijo: pero como en los días de Sodoma y Gomorra, así vamos a estar dentro de no muy poco. Lo que usted ha visto en las calles no es nada a lo que eso nos avecina, hermanos. Ay, hermano, pero es que yo vi un hombre, yo vi una mujer que se cambió, que se implantó, que se quitó. No hemos visto nada a lo que se viene, hermano. Temo de una generación, lo que Dios ponía en mi corazón, lo voy a decir. Temo de una generación que solo quiere danzar en el Espíritu, pero no quiere vivir en el Espíritu. Aleluya. Temo de una generación que solo quiere estar y ser vistos en el altar, en los púlpitos, en los grandes escenarios, pero no quieren conversar con el Dios del altar. Aleluya. Temo de una generación que ha abandonado la senda de la oración. 15 minutos le son largos, 20 minutos le son largos. Temo de una generación que ha abandonado la lectura de la palabra completamente. Escuche esto: este libro que está aquí en el altar, por eso lo trajimos aquí en el altar, porque con las manos vacías con que hemos quedado en esas bancas, estamos en nuestras casas, estamos en nuestros hogares. El libro de la Biblia, la palabra de Dios, está en el chiporier, está encima del televisor. Algunos en el culto dicen: ¿dónde está la Biblia? Yo la tenía por acá. ¿Dónde está? Se nos pierde la palabra de Dios. Hemos abandonado la palabra de Dios. Escuche esto: temo de una generación que está llena de palabra por doquier y la comida abunda, y simplemente escuche, que escoge qué escuchar o qué desechar. Temo de una generación que ya no quiere cargar el libro de la verdad, escudados en que en sus dispositivos tiene la Biblia descargada, pero para sorpresa de nosotros, en sus dispositivos pueden haber 1000 aplicaciones y la Biblia es una de ellas, pero solo es leída en los cultos, cuando dicen abramos para leer en tal lado, porque en tu casa haces todo menos abrir la aplicación para leer la palabra de Dios. Estoy hablando lo que Dios trajo a mi corazón. Aleluya. Temo de una generación, escuche, antes nos llamaban Jesús solos, y solo habían pocas iglesias que predicaran al único y verdadero Dios. El bautismo del nombre de Jesús solamente lo teníamos nosotros aquí. 80 años alrededor, un poquito más, han pasado en Colombia. Ahora mismo hay iglesias que bautizan en el nombre de Jesús. Ahora mismo tienen nuestra misma doctrina. Ahora mismo bautizan en el nombre de Jesús.
Pero al final de los tiempos, el temor a Dios es el que hará la diferencia. Aleluya. A quien Dios respalde con fuego, ese. Temo de una generación que es muy profesional en lo que hace. Los músicos somos profesionales, algunos tenemos equipos profesionales, instrumentos profesionales, pero pocos son los que brindan una verdadera adoración a Dios. Estamos ante una generación hoy mismo que ahora cuenta con muy buenos profesionales. Cuestionan todo, cómo debe ser, de la mejor manera de hacer las cosas. Nos hemos llenado de preceptos, de conceptos, de sabiduría. Hubo una nación antes de esta hoja que era la generación de los griegos, donde amaban la sabiduría, proclamaban la sabiduría, pero se alejaron de Dios completamente. Escuche esto. Esta generación está bajo esos mismos pasos. Temo de una generación, escucha, que no busca a Dios de un corazón contrito y humillado. Temo de una generación que ha sacado a Dios de sus casas, de sus habitaciones. No se ora ni siquiera ya por los alimentos. No se hace un altar familiar. No se discuten los temas familiares en las cenas, porque en medio de las cenas tenemos el televisor prendido en cualquier otra programación más importante. Temo de una generación que ha olvidado memorizar la palabra de Dios. Tenemos un repertorio amplio de canciones en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sabemos la palabra de Dios. Ay, hermano, estamos en escasez de hombres que puedan recitar salmos completos delante de la presencia de Dios. Escuche esto. Temo de una generación que no defiende la doctrina. Temo de una generación que todo lo quiere argumentar en favor, en el descuido espiritual y el pecado. Satanás mismo le citó la palabra de Dios al mismo Dios para tratar de que él lo adorara. Temo de una generación que conoce a Dios por los testimonios de otros, por los hechos pasados, pero están escasos de palabra, de experiencias, de las cosas que Dios hace con ellos en su vida. ¿Será que otra vez el mensaje de al Dios no conocido es necesario que se predique? Mientras yo viva, eso no va a pasar. Aleluya. Temo de una generación que para todo tiene una razón, un porqué, una excusa para limitar cada vez a Dios. Temo de una generación que le da lo mismo pecar o no. Hoy hay gente que se ha vuelto influencers de redes sociales, cristianos supuestamente, no les importa pecar por un like. Temo de una generación donde los líderes, pastores, directivos se muestran indiferentes cuando un colega está predicando. Quizá parece que este mensaje no fuera para ellos. Temo de una generación que solo tiene un foco en fortalecer lo material, su carro, su casa, su finca, su universidad, su capital, y ha olvidado que un día todo esto va a ser reducido a cenizas. Israel se había fortalecido, había crecido, se había aumentado en número y en riquezas, pero escuche esto, estaban en un pueblo que no era su pueblo, estaban en una nación que no era su nación. Hermano, está bien que trabajes hasta el cansancio, pero recuerda que tu ciudadanía todavía sigue siendo el reino de los cielos. Aleluya. Tú no eres de esta tierra, tú le perteneces al cielo. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Temo de una generación que solo quiere escuchar el mensaje del perdón, el mensaje de la misericordia, el mensaje de ánimo, el mensaje de Dios es bueno, el mensaje de adelante tú puedes, el mensaje de la prosperidad, el mensaje de las promesas, porque no quieren escuchar. Lo que no quieren escuchar es el mensaje de compromiso, el mensaje de santidad, el mensaje de doblegar, el mensaje de renunciar, el mensaje del juicio, el mensaje de la paga del pecado que es la muerte. Ese mensaje no lo queremos escuchar. Pastor, predicador, no nos prediques más de ese mensaje.
Temo de una generación donde los predicadores escogen los mensajes que la iglesia quiere escuchar. Predicadores, o hablamos el mensaje que el pueblo quiere escuchar para agradar nosotros a ellos, o predicamos el mensaje que Dios quiere hablar para agradar a Dios. Aleluya. Hay predicadores que han dejado de predicar contra el pecado porque tienen miedo a ser encarcelados. Hay predicadores que han dejado de predicar el mensaje del cielo para evitar quedarse solos en las iglesias. Discúlpeme, hermanos, nosotros, hermana Gloria, usted sabe de esto, de lo que voy a decir. Usted y el hermano Arnulfo empezaron solos un ministerio. Quizás no tenían esta iglesia que tienen ahora, pero hoy en día los predicadores les da miedo corregir el pecado, hacer un llamado de atención. Escuche esto, porque creen que se les va a ir la iglesia. Hemos puesto a los músicos en un pedestal y les pasamos todo, porque sin música no puede haber un culto, hermano. El día de Pentecostés estaban todos unánimes, no habían quizá músicos, pero Dios, el soplo del Espíritu Santo, sí se mostró efectivo. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Somos necesarios para Dios, pero Él es el más importante. Alabanzas al Señor Jesús. Temo de una generación que aprendió a vivir con combustible para largas jornadas. Se congregan cada 15 días, cada 8 días, un mes. Temo de una generación que necesita consejería cada 8 días, porque si no, no pueden sobrevivir en el evangelio. Temo de una generación express, oraciones express, 5 minutos, ya quiero tener la respuesta, ya no quiero esperar el tiempo de Dios. Ayunos express. Antes orábamos todo un día, hermana Gloria, desde cuando salía el sol hasta cuando el sol se ponía. A mí me tocó esos ayunos, pero hoy en día estamos desesperados por terminar un ayuno al mediodía. Escuché esto y quiero tener la victoria ya. Predicadores express, el predicador que no se demore mucho, por favor, que las alabanzas no se demoren mucho, por favor. ¿A qué viniste a este lugar si no fue a dar todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todas tus ganas a Dios? Aleluya. Temo de una generación que quiere que le prediquen el mensaje de leche y no alimentos sólidos, palabras con contenidos. Muchos de los mensajes de hoy nos ponen a saltar, a danzar, a hablar en lenguas, a llorar, a disfrutar el momento, pero hoy no hay crecimiento. Queremos los predicadores bomba, los que nos hacen llorar hasta las pancas. Necesitamos ser alimentados otra vez con la palabra verdadera de Dios. Necesitamos volver a escuchar por largas horas la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Aleluya. Esta generación es llamada la generación de cristal. Pero hoy, ¿cómo pudiéramos llamar a la iglesia de este tiempo? No se le puede llamar la atención a un músico porque se va, al servidor porque se marcha de la iglesia. No se puede exhortar a alguien porque se siente mal, porque se desanima. No se le puede corregir al pecado a alguien porque ya no vuelve a la iglesia. Estamos llenos de eventos a nivel local, nacional, distrital, pero la gente va a esos eventos a hacer farándula, a caminar de un lado para otro. Estuve en un evento, yo estuve en un evento donde todos cantaban, todos exponían su repertorio musical. Pero en el momento en que dijeron, hermanos, vamos a pasar la palabra de Dios, el recinto se vació, hermanos, y eso dio una punzada en mi corazón. ¿Cómo pudiéramos llamar la iglesia de hoy? Estamos llenos de tanta abundancia, pero de verdad en nuestro corazón, ¿qué es Dios para nosotros? Mientras más nosotros abandonamos las sendas, hay un enemigo que se está levantando. Las sendas antiguas Él las conoce y te aleja de ellas. Hay un enemigo trabajando en tu hogar, en tu matrimonio, en tu ministerio, en lo que sabes hacer para Dios. Pero así dice Jehová de los ejércitos esta mañana:
se levantará una nación. ¿Acaso que no mostrará los hechos de Dios? Nosotros somos la generación que tenemos que mostrar los hechos poderosos, indescriptibles, grandiosos de Dios. Aleluya. El mundo está listo y ya tiene todo planeado. Todo, nuevo orden mundial. Pero esta iglesia hoy en este tiempo, hermanos, necesita que Dios de verdad sea: si pues soy Señor, si pues soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Aleluya. Vemos gente desfilar hacia afuera y no hacemos nada. Necesitamos que los jóvenes vuelvan a visitar. Necesitamos que los labios callados se abran y las bocas vuelvan a publicar el poderoso nombre de Dios. Necesitamos que alguien levante las rodillas paralizadas. Necesitamos que alguien levante las manos caídas. Necesitamos que alguien vuelva a levantarse en las madrugadas cuando nadie lo ve, a invocar el nombre del Señor. Necesitamos los domingos, la gente aquí a las 7 de la mañana, a las 8, volver a estar con Dios en intimidad. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Por favor, ponte sobre tus pies esta mañana. Los músicos, si pueden ubicarse. Quiero hacer un llamado a una persona. Dios no necesitó a los 70, no. Necesitó uno. ¿Será que nuestros jóvenes verán visiones? ¿Será que nuestros jóvenes volverán a predicar en los púlpitos? Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. La hermana Nancy nos contaba esta semana a alguien pidiendo por una carta legal la eutanasia y se la dieron, se la dieron. Y hay una iglesia aquí que tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Joven, joven, hermano, hermana, Dios ha traído esta palabra para ti esta mañana.
Dios sí quiere hacer milagros en este tiempo. Sí, Dios sí lo quiere hacer. Dios sí se quiere mover en medio de su pueblo. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Hay gente aquí con mensajes escritos que nunca ha predicado. Hay gente aquí con voces que nunca han sido escuchadas. Hay gente aquí viendo cómo sus hogares se desmoronan, cómo el divorcio toca las puertas de su casa, cómo sus hijos se pierden y no sabemos qué hacer. Pero Dios ha traído esta palabra para tu vida esta mañana. ¿Será que volveremos al Dios del altar? ¿Será que es posible que nuestros templos se vuelvan a llenar antes de un servicio? ¿Será que es posible que después de algún culto nos quedemos sin importar cuánto tiempo pase adorando al Señor? Dios habló a alguien esta mañana. Olvidarte. Yo sé que Dios habló a alguien esta mañana. Yo sé que Dios habló a alguien. Soy testigo. Yo sé que Dios tocó con alguien esta mañana. Por favor, los líderes, ayúdame a orar por las personas que están aquí en el altar, por favor. Tus milagros, tu poder.